Solo eres una humilde camarera. Se burlaron de ella. Minutos después, el novio multimillonario canceló la boda. ¿Y si un solo acto de valentía pudiera destrozar el mundo de un multimillonario y cambiar el curso de tu vida para siempre? Jane Matthews se desenvolvió en el opulento caos de Lucille con la precisión de quien no podía permitirse el lujo de flaquear. A los 30 años, era una bandeja de copas de champán. Sus ojos oscuros escudriñaban la sala en busca de derrames, cortes o manos descuidadas. Su uniforme negro, almidonado pero deshilachado en los puños, la hacía invisible para la élite de Manhattan que cenaba en el restaurante más prestigioso de la ciudad. Para cualquiera, era camarera. Nada más. Pero Jane veía el mundo. Como la sonrisa de una socialité se desvanecía cuando las cámaras se iban. Como el poder cambiaba con una mirada. Su vida era una delicada cuerda floja. Compartía un apartamento de una habitación en Queens con su hermano menor, Matthew Alan Kay, de 17 años, ingenioso y con el sueño de estudiar animación. El alquiler estaba atrasado y la pila de facturas impagadas en la encimera de la cocina crecía cada mes. La escuela de arte, el sueño silencioso de Jane, parecía una fantasía. Sus bocetos estaban escondidos en un cuaderno desgastado debajo de la cama. Sin embargo, se aferraba a la amabilidad como a un salvavidas, ofreciendo sonrisas a los invitados groseros y guardando los pasteles sobrantes para las sesiones de estudio nocturnas de Matthew. Por él soportaba los turnos de 12 horas, los pies doloridos y la constante rutina de una vida que parecía no ofrecer escapatoria esa noche. Lucille tarareaba de anticipación. La cena de ensayo de boda para Brandon Kingsley, un magnate multimillonario de la tecnología cuyo rostro apareció en portadas de Forbes, e Isabella Langston, una socialité conocida por su belleza y su lengua afilada, fue un espectáculo de alta sociedad. El comedor resplandecía con diamantes y vestidos de diseñador, el aire cargado de ambición y pétalos de rosa. Jane se movía entre la multitud, con la bandeja firme y el corazón latiendo con fuerza por el agotamiento. Vislumbró la sonrisa de Matthew en su mente, su tímido orgullo. Cuando trajo a casa un nuevo cuaderno de bocetos, sus garabatos se extendían por la estrecha mesa de la cocina. Por él, ella podía capear cualquier tormenta. Al acercarse a la mesa principal, la voz de Isabella se abrió paso entre el ruido, cristalina y cortante. «Cariño, París es divina», le susurró a un invitado, con su cabello platino brillando bajo una lámpara de araña. Brandon se sentó a su lado, con la mirada oscura distante y la mandíbula apretada. Jane lo había visto en revistas. Carismático, intocable, pero en persona parecía más tranquilo, casi agobiado. Le puso una copa de champán delante, con cuidado de no detenerse. «Gracias», murmuró, con la voz apenas audible. Jane asintió, acercándose a Isabella, quien la ignoró, con su mano cuidada chasqueando con desdén mientras Jane dejaba una copa. «De verdad, Brandon, ¿cómo se supone que voy a organizar una boda con este tipo de servicio?» La voz de Isabella era alta, deliberada, como un látigo sobre la mesa. Jane se quedó paralizada, con las manos todavía en la bandeja. «Mírala. Es prácticamente una sirvienta. ¿Estamos en la época victoriana?» Una risa estallaba entre los invitados cercanos, aguda y mordaz. Las mejillas de Jane ardían, pero mantuvo la mirada baja, sus dedos temblando contra la plata. Sentía el peso de cada mirada, diseccionando sus zapatos gastados, su sencillo uniforme, su existencia. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a moverse, a dejar otra copa para respirar. Dijo Isabella Brandon, con un tono cortante, pero ella lo ignoró, inclinándose hacia una amiga con una sonrisa burlona. «Y ese uniforme es trágico. Uno pensaría que contratarían a alguien con, bueno, un poco más de clase, con más risa». A Jane se le hizo un nudo en la garganta, su mente se dirigió a Matthew, a los folletos de la escuela de arte que nunca había abierto, a un año que había pasado tragándose insultos. Quiso desaparecer, pero se irguió,
levantando la barbilla lo justo para mantener su dignidad. Isabella, dijo Brandon, más alto ahora, de pie. Una habitación se quedó en silencio, tenedores flotando en el aire. La sonrisa de Isabella vaciló, pero se echó el pelo al suelo sin inmutarse. Vamos, cariño. Es solo una broma. Al fin y al cabo, solo es una camarera de poca monta. La palabra de poca monta le cayó como un puño. Las manos de Jane apretaban una bandeja. Tenía los nudillos blancos. Había oído cosas peores, ¿no? Clientes borrachos, clientes habituales con derecho a todo. Pero esto era diferente. Público, personal, un espectáculo. Levantó la vista un instante y se encontró con la mirada de Brandon. Estaban clavados en ella, no con lástima, sino con una mezcla de ira y vergüenza. Apartó la mirada, con el pulso acelerado. La voz de Brandon rompió el silencio. Nadie es cualquier cosa, dijo. Sus palabras tenían un peso que ha paralizado a la sala, y nadie merece ser tratado así, especialmente alguien que ha sido solo profesional. La risa de Isabella fue quebradiza. Brandon, me estás avergonzando. No, dijo, alejándose de una mesa. Te estás avergonzando a ti mismo y a mí. Se giró hacia una habitación. Su presencia al mando de esta cena ha terminado. Se ha cancelado una boda. Se oyeron jadeos entre la multitud. El rostro de Isabella palideció. ¿De qué estás hablando? Siseó, poniéndose de pie, con la silla chirriando fuertemente. ¿Me oíste?, dijo Brandon con voz firme. No me casaré con alguien que trate a la gente como esto. Terminamos. La sala estalló en susurros cuando Isabella agarró su bolso y salió furiosa, sus tacones resonando como disparos. Jane se quedó paralizada, con un rastro aún en sus manos, la mente dándole vueltas. La humillación luchaba con una extraña sensación de reivindicación. Todas las miradas estaban puestas en ella, y lo único que quería era desaparecer. El resto de la noche transcurrió en una neblina. Jane terminó su turno, sus movimientos mecánicos, sus pensamientos una maraña de conmoción y vergüenza. Otros camareros susurraban sobre una escena, sus miradas se dirigían rápidamente hacia ella. Evitó sus miradas, deslizándose a una sala de descanso para desatarse el delantal con manos temblorosas. Jane, con una voz suave pero firme, se giró para encontrar a Brandon en una puerta. Su corbata se aflojó, su expresión era indescifrable. ¿Podemos hablar? Ella asintió, sin saber qué esperar. Él señaló una silla mientras ella se sentaba, con las piernas agradecidas. Para tomarse un respiro, se sentó frente a ella, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Siento lo de esta noche, dijo. No te lo merecías. Jane tragó saliva, con la voz firme a pesar del nudo en el pecho. No es tu culpa. Ya me he acostumbrado. No deberías tener que serlo. Sus ojos la buscaron y ella vio algo genuino en su empatía. Tal vez respeto. Vi cómo te comportaste. No te inmutaste. No arremetiste. Eso es raro. Se encogió de hombros, desviando un elogio. Solo hago mi trabajo. Brandon se recostó, observándola. ¿Y si pudieras hacer más? Dirijo una fundación de arte, Kingsley Arts. Apoyamos a artistas que no tienen los recursos para abrirse paso. Creo que encajarías perfectamente. Jane parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Yo? No soy artista. Es decir, a veces dibujo, pero vi tu cuaderno de bocetos, dijo, señalando con la cabeza hacia su desgastado bolso en un rincón. Tienes talento, y tienes algo que la mayoría de la gente en mi mundo no tiene: autenticidad. Sus mejillas se sonrojaron. No puedo simplemente. Tengo responsabilidades, hermano. BILS. Podemos encontrar una alternativa, dijo rápidamente. Es un puesto remunerado, con horario flexible y becas para la escuela de arte. El corazón de Jane se aceleró.
Era todo lo que había soñado, entregado por un desconocido. Parecía una trampa. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque te mereces una oportunidad, dijo él simplemente. Y veo algo en ti, dudó, con la mente dándole vueltas. El rostro de Matthew brilló en sus pensamientos como esperanza, sus sueños para él. Podía arriesgarse. De acuerdo, dijo. Por fin lo intentaré. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Jane empezó en Kingsley Arts. Su puesto era una mezcla de trabajo administrativo y aportación creativa. Las elegantes oficinas de una fundación en Chelsea contrastaban marcadamente con la energía frenética de Lucille, con paredes de cristal y esculturas abstractas que la hacían sentir como una impostora. El personal era amable pero distante. Sus sonrisas refinadas le recordaban su condición de forastera. Pero Brandon era diferente. Paciente, animándola a compartir sus ideas, a dibujar, a creer en sí misma. Matthew estaba emocionado. Sus charlas sobre la universidad llenaban su apartamento de esperanza. Los bocetos de Jane, antes confinados a momentos robados, comenzaron a tomar forma en lienzos más grandes guiados por mentores de una fundación. Por primera vez, sintió que sus sueños podrían ser tangibles, pero las dudas persistían. Escuchó rumores de colegas oportunistas sobre una obra benéfica. Las redes sociales rebosaban de rumores alimentados por las publicaciones venenosas de Isabella sobre una camarera cazafortunas. Jane los ignoró, pero cada puya le dolía, un recordatorio de un mundo que no la quería. Llegó en un sobre descolorido, enterrado entre facturas. La letra era de su padre. Inconfundible a pesar de que había pasado un año desde su muerte. Falleció cuando ella tenía 20 años, dejándola a ella y a Matthew a la deriva. Dentro había una nota frágil por el tiempo y una llave. Una nota decía: encuentra una caja en First National. Ahora es tuya. No confíes en nadie. El corazón de Jane latía con fuerza mientras estaba en la bóveda de un banco. Una llave abría una caja de seguridad. Dentro había documentos, fotos y un diario encuadernado en cuero. Su padre no había sido solo mecánico. Como ella creía, había sido ingeniero, trabajando en proyectos tecnológicos iniciales con Richard Kingsley, el padre de Brandon. Un diario detallaba una sociedad que se derrumbó cuando Richard robó una patente, dejando al padre de Jane sin nada. Una última entrada fue escalofriante. Nunca nos dejarán resurgir. Protege a Matthew. Protégete. El mundo de Jane se desintegró. No era solo una camarera de Queens. Su familia estaba ligada a un Kingsleys. Su riqueza se construyó gracias a la traición de su padre. Una revelación la sacudió, pero también le encendió la pasión. No solo luchaba por sus sueños. Luchaba por el legado robado de su padre. Jane se sumergió en su trabajo. Sus bocetos se hicieron conocidos en una fundación. Brandon era una presencia constante. Sus conversaciones nocturnas en un estudio, un refugio ante las crecientes presiones que los rodeaban. Compartía historias de su infancia, el peso de las expectativas de su padre, la soledad de la riqueza. Le contó las peculiaridades de Matthew, el humor tranquilo de su padre, su sueño de pintar un mundo tal como lo veía, fracturado y hermoso. Una noche, rodeada de lienzos a medio terminar, Brand le tomó la mano. Eres diferente, Jane, dijo con voz suave. Ves a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Eso es raro. Ella se apartó, con el corazón acelerado. No pertenezco a tu mundo, Brandon. No estoy segura de pertenecer nunca. Ya estás aquí, dijo con la mirada firme. Y quiero que te quedes. Su primer beso fue tentativo. Un momento de vulnerabilidad en un mundo que exigía una armadura, pero la alegría fue fugaz. La influencia de Isabella persistió. Sus aliados en una fundación sembraban dudas sobre los motivos de Jane.
Sus colegas murmuraban sobre su repentino ascenso y correos electrónicos anónimos insinuaban que usaba a Brandon. Una presión la asfixiaba, pero Jane se negaba a ceder. Un diario pesaba cada día más. No se lo había dicho a Brandon, sin saber cómo revelar una verdad que podría romper su frágil vínculo. La advertencia de su padre, que nadie resonaba en su mente, le hacía creer. Pero guardar un secreto se sentía como una traición, no solo a Brandon, sino a sí misma. Una gala de arte Kingsley era el punto culminante del año de una fundación. Una muestra de nuevos artistas y una oportunidad para conseguir financiación. La pintura de Jane, un audaz paisaje urbano fracturado por la luz, fue elegida como pieza central. Lucía un vestido esmeralda prestado, con los nervios a flor de piel mientras los invitados murmuraban asombrados. Por primera vez, sintió que su obra pertenecía a su lugar. Pero Isabella llegó, su presencia como una nube oscura. Se deslizó entre la multitud, con una sonrisa venenosa y la mirada fija en Jane. «Disfrutando de tu momento, camarera», dijo, con la voz tan alta como para llamar la atención. «Es bonito, de verdad, pero no durará». Las manos de Jane le apretaron el pulso, acelerándose antes de que pudiera responder. «Déjala en paz». «Isabella», dijo. Su voz era gélida. Isabella rió. Un sonido como el de un cristal roto. «Oh, por favor. Es una impostora. Brandon. Una cazafortunas que engaña a todos. Cuando termine contigo, volverá a su patética vida». La habitación quedó en silencio. Todas las miradas puestas en Jane. Sintió el peso de cada duda, cada susurro, cada momento en que había cuestionado su lugar. Pero pensó en el diario de su padre, en el discreto orgullo de Matthew. En un año que había luchado por ser vista. Dio un paso al frente, con la voz clara. «No estoy aquí para quitarle nada a nadie», dijo, con las palabras resonando. «Estoy aquí porque me lo gané. Mi trabajo habla por mí, no por ti. Y nadie, ni tú, nadie, ni siquiera tú, puede decirme dónde pertenezco». Una multitud estalló en aplausos. Y mientras el rostro de Isabella se retorcía de furia, se giró hacia Brandon, con voz baja y cruel. «Te arrepentirás de esto», siseó antes de salir furiosa, con su influencia desmoronándose. Pero una victoria fue agridulce. Esa noche, Jane le mostró a Brandon un diario. Su rostro palideció mientras leía. Una verdad sobre el pasado de su padre al descubierto. «Yo no, dijo con voz áspera. «Jane, te lo juro. No tenía ni idea». «Te creo», dijo ella con el corazón dolido. «Pero esto lo cambia todo. Necesito tiempo». Las semanas siguientes fueron un crisol. Jane se distanció de Brandon, lidiando con las revelaciones del diario. Investigó más a fondo, descubriendo viejos recortes de prensa y documentos legales que confirmaban la historia de su padre. Richard Kingsley había enterrado una verdad, y una riqueza que debería haber sido suya se había entrelazado con la existencia misma de una fundación. Brandon, mientras tanto, se enfrentó a los pecados de su familia. Contrató investigadores para verificar las afirmaciones de Jane. Sus hallazgos sacudieron el imperio Kingsley. Le ofreció una indemnización por una patente que su padre ayudó a crear. Pero Jane dudó. El dinero no podía borrar años de lucha, la pérdida de su padre, una vida que nunca había conocido. En cambio, canalizó su dolor en su arte. Sus pinturas, crudas. La emoción parecía capturar el lado oscuro de una ciudad, su belleza. En sus grietas, una fundación le ofreció una exposición individual. Una oportunidad de reclamar su voz sin disculparse. Matthew, ahora matriculado en la universidad, la ayudó a prepararse. Su orgullo era una bomba para sus heridas. Pero el mundo no había terminado de ponerla a prueba. Los aliados de Isabella, desesperados por proteger su estatus, lanzaron un ataque final.
Se filtraron correos electrónicos que acusaban a Jane de fraude, y la junta directiva de una fundación cuestionó su papel. Los susurros se hicieron más fuertes, amenazando con ahogarla. Por un momento, consideró rendirse y regresar a una seguridad que nunca había conocido, la invisibilidad. Llegó la noche de su exposición. Un momento decisivo. La galería estaba abarrotada. Una tierra llena de anticipación. Jane estaba de pie frente a su obra, con el corazón latiendo con fuerza, sus ojos escudriñando a la multitud. Matthew estaba allí, radiante. Brandon estaba allí, en su presencia. Tranquilo pero firme, respetando su espacio. Dot tomó un micrófono, con la voz temblorosa pero resuelta. Esta obra es para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible. Dijo, para mi padre, que luchó por una vida mejor. Para mi hermano, que cree en los sueños, y para mí, que estoy aprendiendo a mantenerme firme. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Ron se tambaleó. Una multitud escuchó cautivada mientras compartía su historia. No solo la historia de su arte, sino la historia de su lucha, una traición y una fuerza que había encontrado en sí misma. No mencionó a ningún Kingsley por su nombre, pero la verdad era clara. Estaba reclamando su lugar, su legado. La respuesta fue electrizante. Los críticos elogiaron, los coleccionistas clamaron, y la junta directiva de una fundación desmintió sus dudas, ofreciéndole un puesto permanente. Las difamaciones contra Isabella se desvanecieron, su influencia se desvaneció. El trabajo de Jane había hablado más fuerte que cualquier mentira. Después, Brandon se acercó con una mirada suave. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y siento todo lo que hizo mi familia. Por todo lo que has tenido que enfrentar. Jane lo miró, con el peso de un diario finalmente desaparecido. Te perdono, dijo. Pero no estoy aquí por mí, no solo por ti. Estoy aquí por un trabajo que amo, una vida que estoy construyendo. Si quieres ser parte de esto, también tendrás que ganártelo. Él asintió, con una sonrisa asomándose. No lo cambiaría por nada del mundo. Años después, Jane se encontraba en una pequeña galería de Queens. Sus pinturas, que cubrían las paredes de Kingsley Arts, se habían convertido en un faro. Pero este espacio, suyo, era un regalo para su comunidad, un lugar para que una joven artista soñara sin miedo. Matthew, ahora un animador en ascenso, comisarió la inauguración. Sus murales rebosaban de vida. Brandon estaba allí, ya no un magnate multimillonario, sino un compañero en todos los sentidos. Su relación había crecido a través de duras verdades, honestidad, confianza y una pasión compartida por el cambio. Él había trabajado para desmantelar los legados más oscuros del sistema Kingsley, redirigiendo su riqueza a becas y proyectos comunitarios, incluyendo uno en nombre de su padre. Su amor no era perfecto, pero era real, arraigado en el respeto y en la decisión de enfrentar un mundo juntos. Una noche, mientras caminaban por Central Park, con el horizonte de la ciudad brillando ante ellos, Jane se detuvo, su mano en la de él. Solía pensar que nunca encajaría aquí, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero ahora sé que pertenezco a donde quiera estar. Brandon le apretó la mano, con los ojos brillantes. Y te elijo a ti, dijo. Todos los días, Jane sonreía, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón lleno. Ya no era solo una camarera. Reclamó un lienzo de su propia vida, un lienzo de dolor, amor e infinitas posibilidades. Mientras caía la nieve, sintió el orgullo de su padre, la esperanza de Matthew, su propio espíritu inquebrantable. Se había enfrentado a un mundo que intentaba definirla y había forjado un camino, su propio camino. Y en ese momento, supo que nadie podría arrebatárselo.